Quienes han estado viendo mis videos del ciclo Mitos y Verdades, probablemente han notado que abarcan una gran cantidad de temáticas. En general, se trata de temas con los que estoy familiarizado porque se relacionan con mi especialidad profesional o simplemente porque me resultan interesantes o porque tengo algunas ideas o anécdotas para compartir. Dentro de esta variedad que se ha expresado hasta ahora en mis videos, que comencé a compartir hace poco más de 21 meses, que ya son unos 256 videos, hay algunos que reflejan un conocimiento especial y más profundo de los asuntos tratados, y en esta presentación hablaré específicamente de ellos. Son los que se relacionan con la geomorfología, que es una disciplina con la que directa o indirectamente he estado vinculado durante medio siglo. Muchos de mis proyectos e investigaciones en temas geológicos o geográficos han tenido una relación estrecha con la geomorfología. Es el caso de la hidrogeología, que se refiere al estudio de las aguas subterráneas. La geomorfología proporciona generalmente la mayor parte de los elementos que se necesitan para comprender los acuíferos e incluso planificar su utilización concreta en el abastecimiento de las poblaciones e irrigación de los cultivos. Del mismo modo, la geomorfología es extremadamente útil para comprender la utilidad de las actividades productivas de los diferentes terrenos y suelos, y en varios proyectos debí acudir a elementos geomorfológicos para resolver o procurar resolver muchos de los problemas que se planteaban. En muchos otros proyectos fue necesario trazar mapas geomorfológicos como bases para extraer conclusiones valederas. En todos estos casos fue posible llevarlos a cabo exitosamente por las características especiales, yo diría que únicas, de la ciencia geomorfológica. Y ahora, para que se comprendan estos conceptos, compartiré una breve descripción de esta disciplina y la explicación del porqué de su utilidad teórica y práctica en los proyectos relacionados con las ciencias geográficas y geológicas. La geomorfología es una ciencia situada en un lugar estratégico de las ciencias de la Tierra. Se ubica en la intersección de varias de ellas: la geología, la climatología, la ecología, la pedología, que es la ciencia de los suelos, la agronomía y, en fin, la geografía física y humana. Si bien la geomorfología trata del relieve y los procesos que les dieron origen, su comprensión está influida íntimamente por las formaciones geológicas, por los climas, por los ecosistemas, por los suelos y por las actividades humanas. A lo anterior se agrega que para completar los estudios geomorfológicos es necesario conocer las disciplinas agronómicas actuales y a través del tiempo, así como la historia de la ocupación humana o rural del territorio en cada lugar. Por eso, para trabajar eficazmente en geomorfología y comprender sus paisajes, se hace necesario integrar todas estas ciencias. De todo lo anterior se desprende la dificultad que hay para manejar todos estos elementos tan variados y heterogéneos simultáneamente, y para poder integrarlos en modelos geomorfológicos precisos, rigurosos y viables. Al geomorfólogo profesional se le plantea la necesidad de conocer las bases principales de todas estas ciencias y, si fuera posible, especializarse en algunas de ellas. En mi caso, llegué a la geomorfología a través de la geología y la geografía. Fui primero profesor de geografía, luego geólogo práctico y multiexperiente, y más tarde terminé mi doctorado en geografía y mi especialidad en geomorfología en la Universidad de Estrasburgo, en Francia.
Estas experiencias me permitieron integrar los datos geológicos y geográficos, incluyendo aspectos productivos y de ocupación del territorio. También me vi obligado a estudiar con cierta profundidad las ciencias del clima y los complejos aspectos de la ecología. En geomorfología, para analizar un paisaje, es necesario listar y evaluar los elementos relevantes al sitio que es objeto de estudio. Luego, estos elementos deben ser sistematizados y relacionados entre sí para construir un modelo que tenga en cuenta la geografía y la historia geológica, ecológica y humana del lugar. Ese modelo debe ser definido por sus características más importantes y expresado a través de gráficas varias, incluyendo cortes, diagramas y mapas. Uno de los principales instrumentos que facilitan la sistematización y correlación de los principales elementos del paisaje es la cartografía geomorfológica. Este tipo de mapas deben incluir los elementos que ayudan a elaborar y comprender un modelo apropiado a la zona de cada proyecto emprendido. Los principales elementos que deben ser tenidos en cuenta para realizar un mapa geomorfológico son los siguientes. En primer lugar, el sustrato. Número 1, el sustrato. Allí incluimos las rocas, el tectonismo y el vulcanismo. En segundo lugar, las formaciones superficiales, incluyendo los suelos, los sedimentos superficiales como dunas, aluviones y coluviones. En tercer lugar, las formas, incluyendo las concavidades, las convexidades, las terrazas, las planicies, los taludes, las rampas o glacis y las escarpas. En cuarto lugar, los procesos: erosión, infiltración, formación de manantiales y descargas, encharcamiento, o sea, waterlogging, salinización, etc. Y en quinto lugar, las estructuras artificiales y las actividades humanas. Una vez que todos estos elementos están inventariados y geolocalizados, se necesita seleccionar los que se consideran adecuados para incluir en una carta geomorfológica y por ende en el modelo propuesto. Generalmente, debido a la cantidad de información recogida, el desafío es lograr que no haya una acumulación excesiva de símbolos en la menguada superficie del mapa. Ello implica que hay que elegir cuidadosamente, casi artesanalmente, los elementos más ilustrativos que permitan comunicar lo que se pretende expresar. De ese modo se obtendrá una versión comprensible del paisaje geomorfológico que permita imaginar el modelo real del área cartografiada. Una vez que se ha logrado elaborar el mapa, corresponde describirlo con textos y gráficas apropiadas y presentar las conclusiones para que se comprenda el resultado de la investigación y eventualmente se las acompañe con recomendaciones prácticas. En los próximos videos procuraré extenderme en esta temática que es a la vez importante e insuficientemente conocida y que en mi caso me permite compartir experiencias que he tenido en muchos países y en varios continentes durante el transcurso de mi vida profesional.